Maldini lo dijo hace décadas: si un defensa tiene que tirarse al suelo para recuperar el balón, probablemente ya llegó tarde a la jugada. Ahora imagina a un central que convirtió esa idea en una filosofía de vida. Un defensor tan dominante que durante meses enteros parecía imposible verlo perder un duelo. Y, aún así, durante años, mucha gente no entendió por qué era tan especial. Hoy, después de algunas actuaciones más discretas y con los críticos cuestionando cada uno de sus movimientos, muchos miran a Virgil van Dijk y ven únicamente a un futbolista que se acerca al final de su carrera. Pero lo que están viendo no es el cuadro completo, porque la verdadera grandeza de Van Dijk nunca estuvo en los tackles espectaculares, ni en las entradas desesperadas, ni en las barridas que terminan apareciendo en los resúmenes de televisión. Su secreto siempre fue otro. Y Maldini lo había explicado mucho antes. Antes de convertirse en uno de los defensores más temidos del planeta, Van Dijk estuvo muy lejos de ser considerado una futura estrella. En el Groningen, sus condiciones físicas llamaban la atención, pero muchos entrenadores tenían dudas. Era alto, sí. Tenía potencia, sí, pero también parecía lento en comparación con otros jóvenes talentos de su generación. En una etapa decisiva de su desarrollo, cometió un error que cambiaría su forma de entender el fútbol para siempre. Una entrada tardía, una barrida innecesaria y una expulsión que dejó muchas preguntas sobre su futuro. Aquel momento le hizo entender algo: no podía seguir defendiendo de esa manera. Mientras otros centrales buscaban solucionar los problemas cuando el atacante ya había ganado ventaja, él decidió aprender a evitar que esos problemas aparecieran, pero nadie imaginaba hasta dónde llegaría esa transformación. Cuando varios clubes importantes tuvieron la oportunidad de ficharlo, las respuestas fueron poco alentadoras. Algunos ojeadores creían que no tenía la velocidad necesaria para triunfar al máximo nivel. Otros pensaban que jamás podría competir contra los delanteros más rápidos del fútbol moderno. Por eso terminó llegando al Celtic sin generar demasiado ruido. Y fue precisamente allí donde comenzó a construir la versión definitiva de sí mismo. En Escocia empezó a mostrar algo extraño para un central de casi 2 metros. No solo defendía, también conducía el balón con una confianza impropia de su posición. Rompía líneas, avanzaba decenas de metros y aparecía en zonas donde normalmente encontrarías a un centrocampista ofensivo. Era un defensor que pensaba como atacante, y eso cambiaría todo. Su llegada al Southampton confirmó que podía competir en la Premier League. Allí empezó a destacar por una combinación que parecía imposible. Ganaba duelos físicos constantemente, dominaba el juego aéreo y, al mismo tiempo, cometía muy pocas faltas. Mientras otros centrales acumulaban tarjetas y entradas al límite, Van Dijk resolvía situaciones complejas sin necesidad de contacto excesivo. La diferencia empezaba a hacerse evidente. No estaba defendiendo mejor porque fuera más agresivo, estaba defendiendo mejor porque entendía antes lo que iba a ocurrir. Entonces, llegó el momento que cambió su carrera para siempre. Liverpool decidió convertirlo en el defensa más caro del mundo. Muchos pensaron que el precio era exagerado, no tardaron en descubrir que estaban equivocados. Con Jürgen Klopp, el Liverpool jugaba de una forma extremadamente arriesgada. Los laterales atacaban constantemente, el equipo presionaba muy arriba, y detrás de todo aquello quedaba una enorme cantidad de espacio que debía ser protegida. Ese trabajo recaía principalmente sobre Van Dijk. Cualquier otro defensor habría necesitado lanzarse al suelo una y otra vez para sobrevivir en ese sistema. Él eligió otra solución: esperar. Van Dijk entendía que cada segundo extra aumentaba la presión sobre el atacante. En lugar de precipitarse, retrasaba el momento del enfrentamiento, cerraba ángulos, reducía opciones, guiaba al rival hacia zonas menos peligrosas. Lo que parecía pasividad era en realidad control absoluto, y los delanteros empezaron a notarlo. Muchos ni siquiera intentaban encararlo. Cuando un atacante recibe el balón frente a un defensa, normalmente busca una oportunidad para desbordarlo. Frente a Van Dijk ocurría algo diferente. En innumerables ocasiones preferían girarse y jugar hacia atrás. No porque tuvieran miedo, sino porque las opciones simplemente desaparecían. Ese impacto es imposible de medir completamente con estadísticas. No aparece en los resúmenes, pero cambia partidos. Liverpool pasó de ser un equipo vulnerable a convertirse en una máquina defensiva. Los goles encajados se desplomaron, las porterías a cero se multiplicaron y el nombre de Van Dijk empezó a entrar en conversaciones reservadas para leyendas. Entonces llegaron los exámenes definitivos. Kylian Mbappé era considerado el atacante más explosivo del mundo. Velocidad pura, espacio abierto,
el escenario perfecto para cualquier delantero. Sin embargo, cuando se encontró frente a Van Dijk, la persecución terminó de una forma inesperada. Virgil no intentó robar el balón inmediatamente, corrió junto a él, lo acompañó, lo fue alejando del ángulo ideal y cuando llegó el momento exacto, intervino, sin desesperación, sin riesgo innecesario, simplemente en el instante correcto. Eden Hazard vivió algo parecido. El belga era famoso por su capacidad para improvisar, podía cambiar de dirección en décimas de segundo, romper estructuras enteras con una sola conducción. Aún así, reconoció públicamente que superar a Van Dijk era una tarea extremadamente complicada, porque no era solo grande, también era sorprendentemente rápido, y esa combinación era aterradora. Mientras algunos defensores construyen su reputación mediante entradas espectaculares, Van Dijk lo hacía eliminando la necesidad de realizarlas. Ahí es donde la frase de Maldini cobra sentido. La verdadera defensa ocurre antes del tackle, mucho antes. Ocurre cuando el rival todavía cree que tiene una opción que en realidad ya no existe. El secreto estaba en su postura corporal. Rara vez se enfrentaba al delantero completamente de frente, prefería colocarse ligeramente perfilado, preparado para reaccionar en cualquier dirección. Ese detalle aparentemente insignificante le permitía mantener el equilibrio mientras obligaba al atacante a tomar decisiones incómodas. No perseguía, dirigía, no reaccionaba, anticipaba, y eso convirtió sus mejores temporadas en algo extraordinario. Durante su pico de rendimiento, pasó largos periodos sin ser superado en situaciones de 1 contra 1. Los atacantes más peligrosos de Europa chocaban constantemente contra el mismo muro, pero incluso los mejores tienen límites, y esos límites aparecieron en una noche de Champions League frente al Napoli. Por una vez, Van Dijk se vio obligado a realizar una barrida. Ganó el balón. La acción fue técnicamente correcta, pero el problema no era la técnica, era la física. Un futbolista de más de 90 kilos lanzado a máxima velocidad no puede detenerse instantáneamente. La inercia hizo el resto. La jugada terminó con tarjeta y una enorme polémica. Fue una demostración perfecta de por qué evita ese tipo de acciones siempre que puede. Cuando él se equivoca en una barrida, las consecuencias suelen ser enormes. Por eso prefiere no llegar nunca a esa situación. Luego, ocurrió algo que parecía imposible. Alguien logró superarlo. Cuando Liverpool enfrentó al Arsenal, Nicolas Pepe encontró finalmente un espacio que otros atacantes llevaban años buscando. La noticia recorrió toda Europa, no porque terminara en gol, sino porque simplemente había sucedido. La reacción del público demostró hasta qué punto la gente daba por sentado la superioridad de Van Dijk. Ese mismo año estuvo muy cerca de ganar el Balón de Oro. Y aunque finalmente el premio fue para Lionel Messi, la discusión sigue viva hasta hoy. No era habitual ver a un defensa competir de igual a igual con los mayores goleadores del planeta. Eso demuestra el nivel que había alcanzado. Pero entonces llegó el golpe más duro de su carrera, octubre de 2020. Jordan Pickford impactó sobre su rodilla en una acción que cambiaría todo. Rotura del ligamento cruzado anterior, meses fuera de los terrenos de juego, y una pregunta gigantesca: ¿podría volver a ser el mismo? Muchos pensaban que no, especialmente porque gran parte de los futbolistas nunca recuperan completamente su nivel después de una lesión semejante. Sin embargo, Van Dijk tenía una ventaja. Su juego nunca dependió exclusivamente de la explosividad física, dependía de la lectura, del posicionamiento, de la inteligencia, y esas cualidades seguían intactas. Cuando regresó, disputó decenas de partidos y volvió a liderar la defensa del Liverpool. No era una casualidad, era la consecuencia lógica de una forma de jugar diseñada para resistir el paso del tiempo. Después llegaron temporadas más difíciles. Las lesiones golpearon al equipo, el mediocampo perdió estabilidad, los resultados dejaron de ser tan dominantes y aparecieron las críticas. Muchos aseguraban que Van Dijk ya no era el mismo, que había perdido velocidad, que su ciclo había terminado, pero pocas personas analizaban el contexto completo. Durante varios meses, fue prácticamente el único líder estable en medio del caos. Jugó una cantidad enorme de minutos, asumió responsabilidades constantes y siguió siendo el punto de referencia de la defensa. Cuando Klopp anunció su salida, el final de una era parecía inevitable. Sin embargo, Van Dijk volvió a demostrar por qué seguía siendo imprescindible. Marcó goles decisivos, mantuvo el orden en momentos complicados y actuó como el capitán que Liverpool necesitaba. La llegada de Arne Slot trajo cambios importantes, un sistema más equilibrado, mayor protección para la línea defensiva
y una estructura que permitía maximizar las virtudes de Van Dijk. El resultado fue inmediato. Liverpool recuperó estabilidad y el central neerlandés volvió a parecer varios años más joven. No porque hubiera cambiado, sino porque el entorno volvió a favorecer aquello que siempre hizo mejor: leer el juego antes que nadie. Maldini tenía razón. La mejor entrada es la que nunca necesitas hacer. Van Dijk convirtió esa frase en una carrera extraordinaria, porque mientras el resto corría detrás del problema, él aprendió a colocarse donde el problema jamás pudiera existir. Y quizás por eso, cuando el fútbol recuerde a los grandes defensores de esta era, no hablará de sus barridas espectaculares, hablará de algo mucho más difícil: la capacidad de dominar un partido entero sin parecer que está haciendo nada. Y eso, precisamente eso, fue lo que casi todos ignoramos.